Bueno, muy buen día. Les voy a hablar acerca de mi mapa mental. Eh, lo titulé Teorías del Constructivismo vista desde el aprendizaje. Mi nombre es Libardo Jiménez y bueno, voy a hablar un poco acerca de cómo fue la construcción de este mapa. Primero, mostrarles mi mapa. Este es el mapa que yo construí. Según lo que se habló en la primera discusión que tuvimos con la docente, ella me había dicho que se trataba de una red semántica. Y uno de los puntos que tratamos originalmente era acerca del título del mapa. Mi título original hablaba teoría constructivista, era prácticamente ese era el título. Después de discutirlo con la profesora, vimos que había cierta grandilocuencia al hablar de teoría constructivista cuando hablamos que existían ya muchas teorías constructivistas y que se aplicaban a otros diferentes ramas del conocimiento. Entonces, para centrarlo un poco, para definirlo de una manera un poquito más concentrada, hablamos de teorías constructivistas vistas desde el aprendizaje, un poquito más centrado. Eh, Mi mapa mental tiene la siguiente estructura. Lo manejé originalmente en cuatro zonas. La primera zona que aparece a su lado derecho superior habla acerca de los principales representantes. Eh, Se trabajó con Piaget, Hasubel, Brunner y Vygotsky. En la parte superior izquierda tenemos una zona en la cual vamos a hablar acerca de los roles, en este caso el rol del estudiante tanto como el rol del docente. Y en la parte inferior tenemos un enfrentado entre lo que es el aprendizaje visto desde estas teorías y su diferencia de acuerdo con los modelos tradicionales. Entonces, a mi juicio pensé enfrentarlos en la parte de abajo, como mostrar frente a frente cada una de las características que tiene pues, el aprendizaje en estos dos modelos. ¿Listo? El programa que utilicé para realizar este mapa se llama Simple Mind. Eh, Él me ayuda a hacer pues todo lo que es las diferentes cadenas y los diferentes niveles de la realización del mapa, pero en la parte gráfica se queda un poco corto, entonces para, digamos que darle un poquito más de fuerza, agarré el mapa y lo modifiqué con Photoshop para, digamos, darle un poquito más de diseño. ¿Por qué no utilicé ese mapa? Pues muy sencillo, porque con el CEMAT yo me siento que estoy condenado únicamente a trabajar en el PC y a, digamos que enfrentarme al PC si utilizo la versión para la nube, pues me toca simplemente irme a un PC y después buscar el mismo mapa en otro PC. Entonces dependo necesariamente de los computadores, mientras Simple Mind tiene una característica junto con otro programa que se llama Mindtree, que yo los puedo tener directamente en mi teléfono, en mi iPad, en diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de dispositivos y a medida que voy trabajando en uno, pues me puedo pasar al otro y continuar trabajando allí. Entonces, en los ratos libres, en el tiempo que uno le queda, pues si uno simplemente va trabajando en estas aplicaciones, en cualquier momento simplemente trabajo aquí, estoy, por ejemplo, por fuera, en medio de clases, pues trabajo un rato en el teléfono y cuando llego a la casa en el iPad termino y complemento porque él automáticamente va cambiando. Entonces me da cierta portabilidad el uso de Simple Mind o de Mindtree, pero más que lo que me puede ofrecer el CMAP. Y además, como regularmente no trabajo con CMAP, pues entenderlo me puede dar otra, digamos que otra dificultad. Así que yo sé que es una herramienta que más adelante va a comenzar a ver con más detenimiento. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco acerca ya directamente de lo que es el mapa y todas estas ramas que se fueron diversificando. Voy a intentar ser muy breve. Pues arranco por el ala derecha superior y vamos a arrancar con dos exponentes muy importantes. Jean Piaget inicialmente, él nos habla acerca de la psicología genética, eh, eh, habla acerca de todo lo que es volver al origen del conocimiento, de la base, lo que es las partes principales, y hay algunas ideas principales que se denotan aquí, pues el hablar acerca de ese origen del conocimiento a través de sus antecedentes genéticos.
la relación que hay entre el conocimiento entre lo individual y lo social, cómo se construye el conocimiento a través del manejo en el grupo, y lo esencial que son las relaciones para formar estos conocimientos. Entonces, digamos que uno de los elementos principales que maneja la psicología genética de Piaget. Por otro lado, tengo a Subel en la parte inferior, quien nos habla del aprendizaje significativo. ¿Qué características tenía pues este aprendizaje significativo de Azubel? Pues eh, el factor más importante para Azubel es el conocimiento previo. Es decir, todos los conocimientos que tienen los estudiantes, todo lo que van manejando y la forma como vamos a enganchar esos conocimientos, los conocimientos nuevos, a los conocimientos que ya maneja el estudiante anteriormente, ¿cierto? En el momento en que yo puedo enganchar los conocimientos que ya traen los estudiantes con los nuevos conocimientos, es que podemos darle significancia, volver esto un aprendizaje significativo. Entonces, ellos ya vienen con unas estructuras dadas, los estudiantes vienen con unas estructuras dadas y en la medida que nos enlazamos eh, con los conocimientos nuevos y logramos que estos conocimientos se organicen, se complementen y se integren, se enlacen, a lo que él llamaba como las propiedades de anclaje. Entonces, es como ese conocimiento nuevo se ancla con los conocimientos anteriores, ahí logramos la significancia de aprendizaje. Entonces, como las principales, digamos, teorías que maneja a su vez. Por otro lado, en la parte inferior tenemos a Brunner. Brunner nos habla acerca de el aprendizaje por conocimiento, perdón, aprendizaje por descubrimiento, en la cual digamos que consiste en que tenemos que facilitar las condiciones para que el estudiante descubra por sí mismos los conceptos. Es decir, permitir que el estudiante, digamos, buscar la forma de plantearle problemas y situaciones para que el estudiante se vea en la necesidad de buscar las respuestas, de descubrirlas por sí mismo. En este caso, pues el rol del docente es un facilitador que le permite pues que el estudiante logre pues ese descubrimiento. Ese es como el principal punto que vimos en la teoría de Brunner. Sí, Vygotsky nos trae una dimensión nueva que era la dimensión de las relaciones eh, socioculturales, ¿cierto? Habla acerca de la psicología histórico-cultural. Vygotsky habla mucho del manejo digamos que de las relaciones y del aprendizaje dentro de los contextos sociales en los cuales se desenvuelven los estudiantes. Eh, Él dice que digamos que los contextos, algo que no se puede extraer, el aprendizaje no es un proceso que tiene lugar en un vacío, de forma abstracta. Nosotros aprendemos de las demás conductas, de los valores, de las visiones del mundo propia de la cultura en la cual vivimos. Eh, Eso es algo que es muy fuerte en Vygotsky. Eh, para él, las actividades mediatizan la relación hay entre los individuos y su contexto. Eh, Todo se maneja a través de instituciones socialmente organizadas, ¿cierto? Y él habla acerca de lo que se llama el aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Encontró que Vygotsky encuentra que este aprendizaje se da de mejor forma cuando los estudiantes trabajan juntos en pos de un objetivo común, ¿cierto? Y además también habla de la enseñanza recíproca, en la que consiste en que los alumnos se enseñen, sean también como pares a la hora de enseñar, es decir, el intercambio de conocimientos entre ellos mismos también es muy importante. Mm, No es solo importante lo que el profesor enseña, sino también cómo aprenden los estudiantes. El estudiante no solo aprende, sino que también se puede convertir en un maestro para sus propios compañeros. Entonces, en Vygotsky todas estas relaciones sociales son muy importantes a la hora de, digamos que, generar nuevos conocimientos. Entonces, no hay que sacarlos dentro del contexto social en el cual trabajan. Entonces, esos son pues, mis cápsulas como los principales autores. ¿Listo? Esto es todo lo que corresponde pues al ala derecha. Y ahora les voy a hablar un poco acerca de los roles que tiene el estudiante y el docente
dentro de, digamos, dentro de estas teorías. Ya nos encontramos aquí. Eh, Miramos primero los roles del estudiante. El estudiante en este caso es responsable de su aprendizaje. Este aprendizaje tiene que ser, y el estudiante también, activo y partícipe de los procesos. Eh, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de entre el aprendizaje de las teorías constructivistas versus las tradicionales. Vemos que hay cierta mayor actividad en el manejo del estudiante, y ese estudiante, pues ese conocimiento se logra, o ese aprendizaje, a través de su interacción con sus compañeros, el manejo de los entornos sociales y los entornos culturales. Es decir, mucho de lo que hemos visto en Vygotsky se ve casualmente aquí, dándole un poquito más de responsabilidad al estudiante, haciéndolo centro de lo que es el aprendizaje. Mientras tanto, el docente es un mediador en el proceso de construcción de conocimientos. El trabajo del docente, eh, se va cediendo el rol protagónico tradicional, es no tanto el poseedor del conocimiento ni el ejemplo a seguir que era antes. Esta vez es un facilitador, una persona que permite que plantear situaciones en las cuales los estudiantes generen sus propios conocimientos y lleguen a sus propias conclusiones. En este caso, como decimos, pues el docente cede un poco su rol protagónico tradicional, y además el docente tiene que ser una persona muy crítica y aprender acerca del mismo conocimiento, hacer una metacognición en la cual él estudia todo lo que es la estructura en la cual se maneja este aprendizaje, para de una vez fortalecer el mismo. Entonces, en este rol, pues el docente, digamos que no es tanto protagonista, suelta un poco más a los estudiantes. Bueno, entonces voy a volver en este momento a la estructura general. Aquí ya vamos a ir a el ala inferior izquierda. Hablemos acerca del aprendizaje. ¿Cuál es la característica del aprendizaje en estas teorías? Primero hablamos de un aprendizaje activo, ¿cierto? En este aprendizaje, digamos que no estamos frente a un aula en la cual el estudiante se sienta a recibir solamente la información que le facilita un docente, sino que el aprendizaje se logra a través del descubrimiento, a través de una fase en las cuales el docente va, pues, llevando poco a poco a que los estudiantes generen sus propios conocimientos. Estos conocimientos nuevos, primero están relacionados con toda la estructura de conocimientos que previamente tenga el estudiante. Estos conocimientos previos son incorporados a las estructuras mentales o a la forma como ellos van organizando sus conocimientos, para crear nuevas estructuras mentales en las cuales nuevo conocimiento se incorporará, y así poco a poco vamos intentando como hacer unas estructuras cada vez más dimensionadas, cada vez más complejas, en las cuales el conocimiento se va completando como en un andamiaje. Este aprendizaje debe ser sobre todo colaborativo, es decir, siempre estar en contacto con la gente que está a tu alrededor y lo maneja. Y este conocimiento, este aprendizaje siempre está en constante construcción y deconstrucción. Tomamos un conocimiento, lo vamos trabajando y reconstruimos y lo reconstruimos nuevamente. Rápidamente, porque el tiempo como que comienza a ceder, eh, vamos a ver ahora la diferencia que tiene con las teorías tradicionales. Originalmente siempre el conocimiento tradicional que tuvimos hasta el siglo XIX, y en algunas instituciones todavía se conserva, eh, son centradas netamente en el docente. El docente es el organizador del conocimiento, es el modelo a seguir, imitar y obedecer. Este era el conocimiento de la época en la cual nos basamos en la memorización, la repetición y la verbalización. Entonces, el estudiante leía su tarea, la repetía, la verbalizaba. eh, digamos que era digamos que el método tradicional. Todo el conocimiento ya estaba documentado en el libro, el famoso enciclopedismo. Entonces, todo el conocimiento estaba allí en el libro, no podíamos crear nada nuevo. eh, Estábamos prácticamente condenados a lo que nos mostraba o lo que ya estaba escrito. Y eh, se priorizaba sobre la enseñanza propiamente dicha. Las dificultades en el aprendizaje eran responsabilidad del estudiante. Si el aprendizaje no funcionaba, era porque el estudiante tenía problemas. Entonces era un modelo que prácticamente condenaba al estudiante a lo más tradicional. Entonces este fue mi mapa mental. Muchas gracias por
haberlo visto y feliz día.